Lo que vamos a hacer hoy un sistema de monedas que va a ser, por ejemplo, esta funcionalidad nueva, ¿no? Entonces esto que va a hacer va a consumir los dos métodos, que sería para registrar, que sería room, ¿no? Para actualizar igualmente room, para listar, que sería get, y para hacer un top, que sería get alt, ¿no? Alt. Entonces siempre va a consumir esto, y solamente como esto ya lo tenemos creado, no vamos a crear cada consulta, sino vamos a consumir cada método, ¿no? Y así hacerlo más eficiente. Y a su vez este método, este módulo va a consumir la base de datos, ¿no? Que tenemos en nuestra ruta. Entonces va a enviar los datos, va a enviar al módulo, y el módulo va a enviar a la función donde estamos, al módulo de las funciones donde estamos llamando, y va a retornar pues a cada comando a través de nuestro módulo de llamada, ¿no? Entonces la funcionalidad donde van a estar los módulos de monedas es este de aquí. Bueno, aquí tenemos el query, donde están las consultas, los tres métodos que vamos a necesitar por ahora, como los más usados, de get, room y alt, a diferentes consultas o diferentes funciones. Y ahora dentro de nuestro módulo coins, donde van a estar toda la estructura o todas las consultas de las monedas, vamos a crear un módulo para registrar, justamente un método para registrar nuevos miembros, y vamos a llamar a query, donde están las consultas. Aquí sería así, llamar a queries, donde están estas consultas. Y aquí vamos a agregar pues, un nuevo miembro cada vez que para los nuevos comandos. Como es de forma síncrona, vamos a ponerle a white. Y vamos a llamar a queries. Como es para registrar, vamos a llamar a su método run query. Si recuerdan, este requiere de dos parámetros. Uno es la consulta, o la estructura, la sintaxis de una consulta. La estructura de una consulta sería, en este caso, para registrar, sería insert into, el nombre de la tabla. En este caso la tabla va a ser coin, ¿no? Para un ejemplo. Y que los valores que vamos a insertar, ¿no? Entonces coin va a tener un ID de usuario, las monedas y un status. Y que evalúe esos datos, ¿no? Según los campos. Entonces el primer parámetro que vamos a pasarle va a ser el ID, el otro va a ser las monedas, la cantidad que va a empezar al momento de registrarse, y un estado. Entonces, este de aquí vamos a ponerlo en una variable, vamos a llamarle insert. Y aquí en nuestro método query, nos vamos a queries, que sería este de aquí, run query. Requiere dos parámetros, justamente la estructura de consulta, que sería insert, y los parámetros como argumento. Entonces el primer parámetro lo vamos a poner dentro de, como son más de un parámetro, va dentro de una matriz, de un array. Entonces el primer parámetro va a ser el ID user, el segundo va a ser las monedas, la cantidad, y el otro va a ser el status. Entonces después que haga esta consulta, le podemos decir que nos retorne una variable igualmente que nos diga que se ha ejecutado correctamente esa consulta o ese insertado, que nos devuelva true, que sería verdadero, y nos va a indicar que sí se ha hecho todo bien, ¿no? Toda la consulta. En addMember, cuando usamos el método addMember. Este caso sería para agregar nuevos miembros. Cuando queremos listar ese miembro o ese nuevo miembro ya registrado, vamos a crear otro método
y podemos ponerle view, ¿no? De visualizar member, forma síncrona, igualmente es un método. Y aquí vamos a darle qué datos necesitamos para visualizar esos datos de ese miembro. Vamos a ponerle, como es uno, solamente ID de usuario. Solamente requiere el ID de su usuario para poder visualizar sus datos. Como en este caso es para visualizar y no hacer ningún registro, llamamos a queries, y vamos a utilizar pues get query, ¿no? El método de get query del módulo queries. Y si vamos a query y vamos al método getQuery, requiere dos parámetros igualmente, la consulta y los parámetros como argumento. Entonces, la primero va a ser la consulta. La consulta voy a crear aquí ince select, y va a ser igual a la consulta select from, el nombre de la tabla va a ser coin, y vamos a ponerle una estructura where donde el ID user va a ser igual a, ¿vale? El ID de usuario va a ser igual a un parámetro, ¿no? El parámetro puede ser el ID de su usuario justamente. Y aquí vamos a pasarle la consulta que va a ser select, y el argumento, como es un argumento, vamos a pasarle el ID de usuario, nada más. Entonces, si hace la consulta bien, entonces que no retorne, como esta nos devuelve datos, que nos retorne esos datos justamente. Entonces, aquí puedo hacer la consulta o puedo crear aquí una variable llamado result, que es el resultado de la consulta. Entonces aquí podemos hacer pues una validación, ¿no? Si result tiene datos, es decir, hay una consulta en ver miembro, entonces que me devuelva result. Entonces podemos ponerle aquí si es diferente a un define. Si result es diferente a un define, significa que hay datos y que nos retorne esos datos. Si no hay datos, podemos decirle que nos retorne false, ¿no? Entonces podemos ponerle aquí abajo o también aquí después de la consulta. Aquí abajo para que sea más entendible. Entonces, cuando vamos a utilizar el método view, vamos a pasarle el ID de su usuario que queremos ver sus puntos, sus puntos o sus monedas. Va a hacer la consulta a la base de datos mediante nuestro método queries. Le pasamos el parámetro y nos va a devolver en esta variable result, ¿no? Y vamos a comparar o vamos a hacer una condicional si no hay datos. Si hay datos, pues nos devuelve justamente esos datos en result. Y si no hay datos, que nos devuelva falso. ¿Vale? Aquí también tenemos que validar en addMember. Antes de hacer un registro, tenemos que validar si ese usuario que está registrándose como nuevo ya está registrándose, ya está registrado en la base de datos, ¿vale? Para evitar que se registren nuevamente dos personas con la misma identidad o con los mismos datos, ¿no? Sería el mismo. Entonces para eso hay que hacer la misma consulta que hicimos aquí en result, ¿vale? O haciendo la misma consulta de view. Incluso creo que podemos llamar a view size view. Entonces vamos a hacer la misma consulta aquí arriba en addMember. Incluso este de aquí le podemos poner abajo. Y abajo borrar los espacios, no es necesario muchos espacios. Vale, aquí hacemos la consulta y depende del result, ¿vale? Si hay resultado significa que ese usuario ya está registrado. Entonces vamos a poner una consulta aquí. Si el result es diferente a un define, que sería
Si es diferente a un define significa que hay datos, entonces no queremos que se registre, porque ya está registrado, ¿no? Vamos a poner un else. Y si no está registrado, entonces que lo registra, ¿no? Como nuevo. Vale. Y cuando ya está registrado, entonces no queremos que se registre, sino que a ver, ¿qué podemos hacer? Que sería como registrar. Before my eyes, watching all this time slip by. Now I realize, you know I've been waiting, 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 waiting. But will you wait for me? Vale, aquí vamos a hacer cuando el usuario no está registrado en la base de datos, obviamente que lo registre como nuevo. Pero si ya está registrado, entonces no queremos que se registre. Vamos a ponerle aquí. Si es igual a un define, que registre. Pero cuando hacemos la consulta getQuery, si no hay datos, nos va a volver este parámetro como un define. Entonces, si es un define, entonces va a ser el registro como nuevo. Y vamos a poner aquí un console log. Y aquí vamos a ponerle nuevo usuario para verificar si es que se ha registrado acá por cada consulta. Vale, entonces ya tenemos para visualizar los datos de ese miembro y para registrar los miembros, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría crear la tabla. Vale, para crear las tablas de para cada funcionalidad de cada comando, en este caso estoy haciendo la funcionalidad como ejemplo de las monedas por usuario, entonces necesitamos crear una tabla de monedas. Y eso lo vamos a crear dentro de un módulo que revise las tablas creadas. Si no está creada, que cree como nuevo. Ponerle database. Y vamos a crear un archivo, un módulo en check, ¿no? O checker, que sería revisión o verificar. Vamos a exportar este módulo. Y este módulo vamos a crear una función o un método que se va a llamar createTable, ¿no? O tables. Este método nos va a ayudar a crear todas las tablas que necesitamos para las funcionalidades de cada bot. De forma síncrona de cada comando. Vamos a ponerle tricatch. Vale, y aquí adentro vamos a poner pues la consulta para crear la tabla. O podemos crear una función fuera de este módulo y solamente llamar a función, como puede ser crear o create la tabla, en este caso la tabla de moneda. Vamos a ponerle table coins
así se llama la función. Ponerlo aquí. Y fuera nuestro módulo de exportación, vamos a crear una función de forma síncrona. Darle un nombre. El nombre va a ser table. En este caso la tabla, solamente tenemos una tabla llamada coin, y el cual va a estar toda la estructura de consulta, ¿no? O de creación de tabla. Ponerle a white. Y aquí tenemos que llamar nuevamente a la base de datos. Y tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí en query. Incluso aquí dentro de este módulo podemos crear la base de datos, pero tenerlo separado también es mejor. Entonces dentro de este módulo checker va a estar todas las bases de datos, todas las tablas por aquí vamos a utilizar. Entonces aquí voy a llamar al módulo SQLite 3, luego SQLite 3 llamo a la ruta donde está en config.der.base, y aquí voy a utilizar pues, room para crear la tabla. Vamos a usar la consulta, la estructura create table, y aquí el nombre de la tabla, ¿no? Entonces la tabla se va a llamar coins, el cual va a tener 3 columnas, 3 filas. La primera fila va a ser ID usuario o ID user, que va a ser de tipo texto, ya que el ID en Discord de un usuario es más que texto que entero, que número entero. Los coins, que van a ser las monedas, y va a ser integer, que va a ser número, monedas en números, puede ser una moneda, 2 monedas, 3 monedas, ¿no? Y el status, que va a ser igualmente integer. Y aquí a su vez tenemos que agregar una condicional que nos permite, justamente como SQL es un lenguaje de programación, nos permite hacer condicionales usando sus estructuras, sus métodos, sus funciones directamente en cada consulta, porque ellos ya tienen estructurado en su lenguaje de SQL esos condicionales, ¿no? Internos. Agregándole este if no existe, ya le estamos diciendo que si la base de datos que estamos por crear ya existe, no existe, es decir, no existe esta tabla coins, que los cree, ¿no? Que cree esta tabla. Y si nuevamente llamamos y esa tabla ya existe, entonces no va a hacer nada, no va a crearlo porque ya está creado. Sería esta condicional if not exist, no existe esa tabla, ¿vale? Y si hay algún error, .log aquí que nos devuelva ese error. Uso .error. Vale, entonces cada vez que llamamos a este módulo, a este método create tables del módulo chat, va a crear o va a llamar a todas las funciones, ¿no? Si tienes más de 3 bases de tablas, entonces aquí pones la otra, aquí la otra y su respectivo función, ¿no? ¿Y dónde vas a llamar a este módulo para que revise todas las tablas que usamos create tables? Eso lo vamos a llamar cuando nuestra aplicación se inicia. ¿Cuándo se inicia nuestra aplicación? En este caso usando el módulo discord.js mediante eventos, mediante la clase client, en el evento ready es donde se inicializa nuestro bot. Entonces ahí tenemos que agregar esa revisión de las tablas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es llamar al módulo database, al módulo principal, no llamar directamente a SQLite 3,
sino llamar al módulo el cual está distribuido todos los módulos, que sería database, ¿no? Aquí voy a crear un módulo más y le voy a llamar chat. Y chat va a requerir de el módulo checker. Entonces, cuando vamos a llamar a database, vamos a exportar o importar el módulo checker con sus métodos. Entonces, aquí voy a ponerle database. Vamos a requerir al módulo database el módulo principal database .javascript. Requiere, ¿vale? Y vamos a llamar a requiere, vamos a utilizar el módulo de exportación check, y check nos va a traer todos los métodos que hay en el módulo checker, y el método es create tables. Entonces aquí vamos a poner create tables. Como no requiere un parámetro, se deja entre paréntesis. Entonces cuando el bot se inicialice, esté listo, ya a la vez revise, justamente revise las tablas que necesitamos crear para que nuestros comandos con diferentes funcionalidades de registro funcionen, ¿no? Entonces primero va en este evento ready, va a registrar las categorías, va a registrar los comandos, a la vez va a verificar las tablas que necesitamos crear, le va a agregar un mensaje y nos va a decir estoy listo. Entonces todo esto va a ser el evento ready. Entonces una vez creado ya nuestro módulo de consultas, los métodos que necesitamos para nuestra función de monedas, vamos a crear ya nuestro comando y vamos a estar testeando todas estas métodos, ¿no? Entonces aquí en el comando test voy a crear en el módulo commands o commands command en el módulo test, y aquí voy a crear un comando llamado coin .javascript. Sigue saliendo un error en... Me dice que el tipo esperaba una consulta. Aquí es create tables o create tables. Aquí nos faltó agregar la S de export. Hacer nuevamente la consulta. Vale, sale estoy listo, pero acá arriba nos sale un error de query all. Vale, vamos a verificar por qué sale ese error. Nos faltó la respuesta. Igualmente aquí el resultado. Incluso fuera del tricatch. Aquí tenemos que ponerle bar
Vale, a ver, aquí voy a actualizar nuevamente. Vale, ahora sí eh, va correcto. Entonces, actualizo la aplicación y ya carga bien, sin ningún error.